Supercrack Estrella presenta. Retroanálisis. Dark City se parece mucho a una tierra plana. En 1998 el tema de la tierra plana no era tendencia como en nuestros tiempos, pero la película Dark City muestra sin duda una tierra plana, y eso que es del año 1998. Hay una realidad oculta a nuestros ojos como muestra la película Dark City. Vamos a pensar en algunas cosas de esa otra realidad que no podemos ver. Por ejemplo, si hay un mundo de seres vivos, también tiene que existir un mundo de seres muertos, como nos muestra la película Dark City. Los ocultos son seres muertos que controlan el mundo de los vivos al estar más avanzados. El mundo de los muertos se impone al mundo de los vivos atrapándolos en una tierra plana. Pero como sabemos si estamos vivos o muertos si no podemos comparar la muerte con nada, sabemos cómo es frío, porque lo podemos comparar con el calor. Sabemos lo que es el día porque lo podemos comparar con la noche, pero ¿cómo podemos comparar la vida, si nunca hemos estado muertos antes? Me pregunto qué sabrán las élites que nosotros no sabemos. En un tiempo nos hablan de guerras que terminarán con la Tierra. Supongo que ya tienen sus refugios para un posible fin del mundo, algo parecido a la película 2012 donde la élite de ricos escapan del desastre en unos barcos gigantes escondidos en China, mientras al resto de la humanidad la dejan tirada. Así de esta forma nos cuentan en el cine la cruda realidad: los ricos escapan, los demás no. El enigma de la clase es un concepto fascinante que ha intrigado a matemáticos, filósofos y científicos durante siglos. Este enigma se relaciona con la idea del determinismo y la capacidad de predecir el futuro a partir del conocimiento del presente. Laplace también es conocido por su famosa afirmación sobre la determinación del futuro. Si el espíritu humano pudiera conocer todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y la situación de cada una de las cosas que componen el universo, podría, a partir de esto, predecir el futuro. Esta idea se ha convertido en un pilar del determinismo clásico y ha generado debates filosóficos profundos sobre la libertad y la predestinación. A través de su trabajo, Laplace estableció un vínculo entre la matemática y la física, sentando las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. Satán, el adversario, el mal camino para árabes y hebreos, el oponente, el acusador. Y también Lucifer, aquel que porta la luz. Distintos nombres con distintos significados para nombrarle. El maligno entra en el subconsciente con diferentes arquetipos, y uno de ellos, enormemente potente, asocia al demonio con el conocimiento, con la iluminación, con la sabiduría. El diablo y la ciencia. En la ciencia el demonio se invoca a los demonios de la ciencia. Es una expresión que sirve como metáfora para nombrar aquello para lo que no hay respuesta. La física mexicana estadounidense Jimena Canales, autora de B. de Villet, A Shadow History of Demons in Science, Endemoniados. Una historia sombría de los demonios en la ciencia, recoge los grandes demonios de grandes científicos. El matemático francés Pierre-Simon Laplace imaginó una entidad que supiera dónde están todos los átomos del universo y cuáles son las leyes del movimiento. En el célebre pasaje de su ensayo filosófico sobre la probabilidad de 1814, escribió: entonces debemos considerar el estado actual del universo como el efecto de su estado anterior y como la causa del siguiente. Dada por un instante una inteligencia que pudiera comprender todas las fuerzas que animan la naturaleza y las respectivas posiciones de los seres que la componen, una inteligencia suficientemente vasta para someter estos datos al análisis, abarcaría en la misma fórmula tanto los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero. Para él nada sería incierto y el futuro, como pasado, estaría presente ante sus ojos. Esta inteligencia calculadora superpoderosa, más tarde conocida como el demonio de Laplace, significó el comienzo del determinismo y de la idea de que la naturaleza es cognoscible y la ciencia puede explicarlo todo. Hay otro gran demonio en ciencia, el del físico escocés James Clerk Maxwell. Un ser muy observador y de dedos pulcros, que separa las moléculas más calientes y rápidas de las más frías y lentas, violando nada menos que la segunda ley de la termodinámica. El demonio de Maxwell ha atormentado a los físicos durante décadas. Como has caído del cielo, Lucero. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14. Como has caído del cielo, Lucero, hijo de la aurora. Los demonios, en la tradición abrahámica, son ángeles o glorias que cayeron de los cielos. Luzbel, el ángel predilecto al que Isaías llama Lucero, recibe el nombre de Lucifer tras el destierro. En la mitología romana, Lucifer es hijo de Aurora y es representado como un personaje masculino que porta una antorcha. Existe, además, una correlación con el planeta Venus, para los romanos el lucero del alba, estrella de la mañana.
El diablo ejerce como figura que trae la luz, el conocimiento, a los humanos. Lucifer se presenta al amanecer conformando un relato similar al del Sol Invictus, una festividad romana que es la antesala de la tradición navideña cristiana. En ciencia, se llaman luciferinas las proteínas responsables de la bioluminiscencia y una astrofísica estadounidense, Elizabeth Roemer, decidió llamar Lucifer a uno de los asteroides que descubrió. El capítulo 3 del libro del Génesis relata la primera acción del demonio como incitador al conocimiento. Transfigurado en una serpiente le responde a Eva en relación a la prohibición que tenían los primeros moradores del jardín del Edén de comer frutos del árbol que estaba en medio del jardín. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Versículo 5. El árbol se describe como atractivo por la sabiduría que podía dar y, acto seguido, Eva tomó y comió algunos de sus frutos. Como resultado de la desobediencia, la serpiente fue castigada, tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida, y los habitantes del Edén fueron expulsados del paraíso. La prohibición expresa está recogida en el capítulo 2 del Génesis, versículos 16-17. Puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que lo hagas, sin duda morirás. La serpiente y la sabiduría. El uso de la serpiente en el relato no es casual. Ya en la cultura egipcia era un símbolo de poder y de sabiduría, materializado por el caduceo, una figura compuesta por dos serpientes enroscadas alrededor de un bastón alado. En la cultura general la serpiente se considera uno de los animales más maléficos, responsable del pecado original, símbolo de los conocimientos ocultos en las antiguas culturas mediterráneas. Esta reticencia atávica contrasta con el hecho de que la doble hélice que representa al Adn recuerda a las dos serpientes enroscadas del caduceo de Hermes. Esculapio, dios de la medicina en la antigua Roma, adoptó a la serpiente enroscada en torno a un bastón como símbolo de conocimiento. Las habilidades medicinales de Esculapio despertaron la envidia de Zeus, que terminó por matarlo con uno de sus rayos. La vara de Esculapio sigue siendo el símbolo de la medicina y una serpiente enroscada en torno a una balanza es el símbolo de la farmacia. Los espíritus malévolos de la geometría, la gemología y otras ciencias. El panteón de espíritus malévolos que conforman la Goesia, uno de los 6 libros que constituyen el Lemegetón o llave menor de Salomón, uno de los libros de demonología más populares, contiene multitud de entidades relacionadas con diferentes disciplinas científicas. Medicina, geometría, astronomía, gemología o herbología, amén de otras más humanísticas como la oratoria o la escritura. Es el caso de Marbas, Valefor, Barbatos, Paimón, Buer, Purson, Naverío o Forneus, entre otros muchos. En algunas corrientes esotéricas, Belial es el guardián del conocimiento arcano y custodia sus 2 torres de la sabiduría. Estas entidades inspiraron a aquellos que cultivaban las ramas primigenias de la ciencia y que poco después fueron llamados brujas y hechiceros y perseguidos hasta la muerte por la Santa Inquisición. El ocultista Paracelso. Paracelso, considerado el padre de la toxicología, es suyo el concepto de que solo la dosis hace el veneno, ha pasado a la historia como médico, alquimista y también como ocultista. A pesar de profesar la religión católica, sus obras fueron censuradas en 1583. La relación de la toxicología con las artes arcanas tiene incontables exponentes, dada la estrecha relación entre las pócimas, los ungüentos y las cataplasmas con este tipo de personajes considerados como hijos del demonio. En los tiempos que corren, de polarización y descreimiento, invocar a nuestros arquetipos desvistiéndolos de los prejuicios inherentes al bien y al mal tal vez nos ayude a reorientarnos como sociedad. O podría uno preguntarse qué habría sido de nosotros de no haber salido del jardín del Edén. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo? Existe una conexión entre el reino, la derrota de los demonios y Satanás. Pero si la caída de Satanás en Lucas 10:18 habla de un evento en el pasado remoto, ¿por qué no se estableció entonces el reino? ¿Por qué Satanás todavía era poderoso cuando Jesús apareció en escena? Incluso con el reino de Israel bajo David y la presencia de Dios en el templo, el poder y la influencia de Satanás son evidentes en casi todas las páginas de la historia del Antiguo Testamento. Los rayos son electricidad con una potencia de hasta 30 millones de voltios y una temperatura de hasta 30.000 grados, 5 veces más caliente que la superficie del Sol. Viajan a una velocidad de hasta 115 millones kilómetros por hora. La biblista indicó también que en las teofanías, en las manifestaciones de Dios, aparecen los rayos junto con otros fenómenos de la naturaleza.
Así se quiere indicar que la presencia de Dios conmueve todo el mundo creado. Los rayos, relámpagos y truenos son enviados por Dios y manifiestan su presencia y su intervención en el mundo. ¿Puede el LHC ser un agujero negro o un portal a otra dimensión? La cantidad de energía necesaria para curvar el espacio en una nueva forma puede ser enorme. Por ejemplo, si queremos hacernos una idea aproximada de lo que se necesita para crear un agujero de gusano cuya salida tenga el tamaño de una puerta, preguntémonos qué se necesitaría para hacer un agujero negro de ese tamaño. Un agujero negro del tamaño de una puerta tendría una masa comparable a la del planeta Saturno, 100 veces mayor que nuestro planeta. Aunque el presupuesto de electricidad del CERN es grande, lo consumirías en poco tiempo. No hay tanta energía sobre la Tierra, ni siquiera dentro de la Tierra. Incluso si convirtieras mágicamente toda la masa en reposo de la Tierra, usando E igual ms2, en la energía de dos haces de partículas, y canalizaras estos dos haces en un punto al mismo tiempo, seguirías sin poder hacer ni siquiera un agujero negro a escala humana. Es posible que ese rayo que lanzó a Satanás a la Tierra fuera un portal dimensional abierto en la Tierra, algo parecido al CERN de Suiza. Existen personas que tienen el don o la habilidad de abrir y cerrar portales dimensionales, así como de viajar entre ellos. Esta habilidad se puede activar consciente o inconscientemente y muchas veces se adquiere en vidas pasadas donde se enseñaba esa facultad por ejemplo en Atlántida, Lemuria, las pirámides de Egipto, los mayas en México, los incas en el Machu Picchu o los celtas en Stonehenge. Ese don sirve para comunicarse con seres y civilizaciones de diferentes estrellas, galaxias, planos y dimensiones. También sirve para hacer viajes físicamente o astralmente entre diferentes lugares. Es importante armonizar esa habilidad porque si no puede crear interferencias en la vida diaria. Abriendo portales dimensionales, conectando mundos, planos y dejando abierto puertas para que cualquier tipo de energía o entidad pueda entrar y salir. El conocimiento incrementará, y también los engaños de Satanás. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4, en el hebreo original, lo que este versículo significaba, era que el conocimiento de la Biblia incrementaría. ¿Cuán certera es esa profecía hoy en día? Debido a la tecnología y el Internet, el mensaje es predicado alrededor del mundo, aún en los más remotos lugares. Pero Satanás sabe que le queda poco tiempo, y creo que así como él ve que se incrementa el conocimiento bíblico a través de la tecnología y el Internet, él también lo usará a la tecnología para difundir su engaño también. Morneau. Las maneras que Satanás usa la tecnología para destruir a la humanidad. Fue recientemente usando la tecnología de hoy, que estaba viendo una entrevista a un ex satánico convertido al cristianismo llamado Roger Morneau. Yo estaba impresionado. Aprendí algo acerca de la tecnología, que nunca había escuchado antes. Morneau asistió a una conferencia satánica en el norte de Montreal. Él fue instruido esa noche por un sacerdote de alta jerarquía, en la conferencia liderada por Satanás y sus ayudantes, en octubre 31, Iowa, en la década de los 1700s. El Gran Concilio General. La meta era estar unidos, para preparar a la humanidad para la gran era industrial que pronto vendría sobre el mundo. Morneau. Lucifer también predijo otra era que precedería a la industrial, la era de la tecnología, con tremendos descubrimientos científicos que se llevarían a cabo. Cambiaría la manera de vivir de todo el mundo, y los guiaría al fin del tiempo. De acuerdo con Morneau, el sacerdote dijo que Lucifer había estado estudiando la Biblia y descubrió Daniel 12:4. Él entendió que esta era de descubrimientos científicos sería en los días finales. Luego el incremento del conocimiento bíblico ocurriría. Así que Satanás cambió sus tácticas. Él tenía que encontrar una manera de engañar a los cristianos para descalificarlos de ser aspirantes para el reino de los Dios. Al final del concilio, Satanás y sus seguidores acordaron 3 medios para llevar a cabo su propósito por medio de 3 tácticas. 1. Los humanos no deben creer en la existencia de Satanás y sus demonios. 2. El hipnotismo debería dejar de ser considerado un arte oscuro. Debería de ser considerado como una forma de sanación. Algunas personas tendrían la capacidad de guiar a otras en un estado de trance. 3. La Biblia debería ser destruida, no quemándola, sino a través de la teoría de la evolución. Estos 3 planteamientos serían usados para destruir el mundo y alejar a las personas de su creador. ¿Cómo podrían llevarse a cabo? Por medio de la tecnología. Fue después de estudiar Daniel 12:4 que Satanás introdujo estas 3 tácticas.
Él sabía que el conocimiento de la palabra se incrementaría en los últimos días, principalmente porque la tecnología avanzaría. Morneau aseveró que estamos viviendo esa era. Después del período industrial, cambiaría completamente la manera de vivir de las personas y se cumplió. El cumplimiento de las tácticas de Satanás. ¿Es la tecnología diabólica? No en ninguna manera. Little Light Studios en español usamos la tecnología para alcanzar al mundo por medio del Evangelio de Cristo, y hay muchos otros ministerios, en muchos lugares que usan cada recurso disponible para hacer lo mismo. Pero Satanás también tiene sus maneras. El enemigo presentado como alguien bueno. Un ejemplo de cómo la primera táctica de Satanás se ha hecho realidad por el uso de la tecnología es el nuevo show de Fox News, Lucifer, donde Satán es presentado como el individuo que fue enviado al mundo para divertirse. Es interesante que ellos escogieron el nombre de Satanás antes de caer, cuando aún era ángel en el cielo. Lucifer, ¿qué significa? Portador de luz. Esto es una interpretación incorrecta de lo que realmente es el enemigo. Se les ha hecho pensar a las personas que él no es realmente tan malo, si es que existe realmente. Luego podemos mencionar películas gnósticas como El regreso de Batman, El Caballero de la Noche, El regreso de Superman, Wall-E, Thor, 300, Mulan 2, Megamind, la película de Lego y muchas más. Por supuesto también hay videojuegos gnósticos. Halo, Assassin's Creed, Asesinos de Cristianos, Mario, League of Legends, Liga de Leyendas, Fantasía Final, Grand Theft Auto, Gran Ladrón de Carros, Call of Duty, Llamado al Servicio, y Sonic. Gnosticismo fue una filosofía creada por un grupo de cristianos que dejaron su fe en la segunda centuria. El aspecto clave de esta filosofía es que Dios es malo y Satanás es bueno. El hipnotizador en la casa. De igual manera, Satanás está usando hoy en día la tecnología para hipnotizar a muchas personas, y esto no solo lo consigue engañando a las personas a impulsarlas a visitar a un terapista hipnótico. Cuando nosotros filmamos nuestro documental Pseudología, el arte de mentir, entrevistamos a un hipnoterapista, Mark Ryan. Él dijo, luces brillantes ponen a las personas en trance. Una de las cosas que ellos, los pastores, saben acerca de hipnosis es usar grandes cantidades de luz brillante alumbrando en ángulo. Así que cuando usted está mirando, en esencia su mente está en blanco. Incrementará los puntos de enfoque, así que su sistema se sobrecargará. Y eso es uno de los objetivos de la hipnosis, es acerca de sobrecargar tu sistema. Que entonces acerca de la computadora o el televisor, iPad, o el teléfono inteligente para mirar televisión, películas o videojuegos. ¿No están estos todo el tiempo en un estado de luz brillante? Por supuesto que por buscar algo en el internet no vas a entrar en trance. Pero cuando estás mirando una película, el lóbulo frontal, la parte central de tu cerebro en la cual nosotros razonamos, analizamos, discernimos, hacemos decisiones y aún donde escogemos o suprimimos si queremos adoraremos a Dios. En el cerebro frontal las ondas cambian de beta, activación del razonamiento crítico, hacia alfa, lo cual te pone en un estado donde eres altamente sugestionable. Ese mismo efecto del patrón de las ondas del cerebro es activada durante la hipnosis, y jugar videojuegos tiene el mismo efecto. Por último, si bien y no menos importante, miremos la última táctica de Satanás, la introducción de la evolución. Por supuesto que hay más de una manera de promoverla hoy en día, pero no otra vez Satanás está usando la tecnología para contrarrestar el trabajo de Dios. La primera cosa que viene a mi mente es Espora, un videojuego lanzado en el 2008 por el mismo creador de Sims, Will Wright. En Espora usted comienza como una pequeña célula en un líquido que a partir de diferentes misiones se va desarrollando hasta convertirse en un ser inteligente. Eventualmente tú puedes descubrir otros planetas una vez hayas evolucionado lo suficiente. Yo era un adicto de Sims en mi época de adolescente, me emocionaba tener en mis manos este juego. Esto fue antes de que aceptara a Cristo como mi Salvador y me convirtiera en un cristiano. Pero te garantizo que esto afectó la visión acerca de Dios. ¿Qué decir de las películas? Pienso que los siguientes clips de películas en nuestro tráiler de Battlefield Hollywood el campo de batalla, dicen lo suficiente. Se ha cumplido Daniel 12:4. Creo que estamos al punto de culminar con esta profecía. El conocimiento de la palabra de Dios ha incrementado significativamente desde la era industrial, y eso debido a la tecnología de hoy. Una vez más, ¿es la tecnología mala? No por absoluto. Solo hay una manera en el Mateo 24:14 se ha cumplido, pero también creo que nosotros deberíamos ser enseñados en cómo usar la tecnología.
Satanás no creó todos estos planes en el Gran Concilio General por nada. Él sabía que una de las maneras de subyugar a la humanidad y específicamente subyugar a aquellos que una vez fueron declarados libres, pero que ahora están cayendo en sus engaños. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por una señal de su segunda venida, él dijo: «Tened cuidado que nadie os engañe». Mateo 24:4. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:15-17. Hubo una época, los años 90, que no fue buena para las películas de ciencia ficción en las salas de cine. Me refiero a aquellas que no tenían grandes presupuestos, pues fuera del ámbito de Men in Black o Matrix, la trama, que contiene en su base la del neuromante, comienza con la voz de un doctor humano que cuenta cómo unos extraterrestres llegaron de incógnito a la Tierra en busca de un mundo nuevo que habitar, ya que el suyo se extingue a causa del colapso de su propio sistema solar. Estos extraterrestres, que serán llamados los ocultos, se han apropiado de los cuerpos de cadáveres humanos y se hacen pasar por personas para realizar experimentos con los auténticos humanos para conocer sus comportamientos, emociones, procesos psicológicos, sociedad y formas de pensar para lograr habitar entre ellos. Sin embargo, hay diferencias sustanciales. Mientras las mentes humanas viven en sociedades de su individualidad, los ocultos viven en sociedades de la conexión mental de todos ellos, como si de un enjambre de abejas se tratara. Es una sociedad donde todos los individuos se necesitan, pues cada uno cumple una función determinada y vital. Los humanos son viscerales, ellos son analíticos. Los humanos necesitan de refuerzos emocionales, ellos pueden prescindir de eso. Uno de los humanos con los que experimentan, John Murdoch, despierta de un profundo sueño provocado por los ocultos en la bañera de un sucio hotel en el comienzo de una noche que se va a hacer interminable. Parece ser que antes de dormir en la bañera ha asesinado a una prostituta callejera, pero no recuerda cómo ni por qué. La policía le persigue y está a punto de capturarle. La investigación apunta a que es un asesino múltiple y psicopático, pero a la vez también le persiguen estos extraños seres, los ocultos, pues ha despertado antes de que ellos desearan que despertara dentro de su experimento psicológico y social. Él descubre poco a poco los extraños sucesos que están ocurriendo en la ciudad a lo largo de esta noche de huida hacia adelante, pues busca las respuestas de quién es él mismo, donde todos los ciudadanos parecen haber olvidado las cuestiones más vitales de su vida, sus recuerdos íntimos que les hicieron ser las personas que pudieron ser. Mientras The Matrix orientó esta historia desde un punto de vista tecnológico, apuntando a los peligros de un uso de la tecnología por encima de los valores y cuestiones que nos hacen humanos, Dark City nos habla de algo similar, pero no igual. Nos cuestiona quién es el ser humano, si es el mismo como individuo o si bien poderes superiores son los que nos hacen creer y comportarnos como quien no somos. Los ocultos bien pudieran ser una metáfora del gobierno, grandes corporaciones comerciales, u otras cuestiones como somos una creación de Dios o de extraterrestres. Murdoch explora la ciudad anacrónica, donde nadie parece darse cuenta de la noche perpetua. A medianoche observa cómo todos, excepto él, se quedan dormidos mientras los extraños reorganizan físicamente la ciudad, imprimiendo nuevas identidades y recuerdos a las personas por medio de compuestos que Schreiber mezcla y les inyecta en el cerebro. Murdoch se entera de que proviene de una ciudad costera llamada Shale Beach, un lugar familiar para todos, aunque nadie puede recordar cómo llegar allí y todos sus intentos de hacerlo no tienen éxito por diversas razones. Bumstead interroga a Emma, la esposa de Murdoch, y esta le explica que la abandonó tras descubrirla teniendo relaciones sexuales con un desconocido. Desde entonces se ha dedicado a matar mujeres, pero a Emma se le hace difícil creer que su esposo pudiera cometer tales actos. Schreiber señala que a los extraños los lastima el sol y el agua, por lo que usan una máquina que amplifica sus poderes para modelar el lugar de forma que siempre sea de noche y no se pueda acceder al mar. Posteriormente les explica que Murdoch es una anomalía que desarrolló inmunidad al control mental de los extraños y despertó cuando se preparaba para imprimir en él su identidad como asesino. Los tres se embarcan para encontrar Shale Beach, pero existe solo como un cartel en una pared en las afueras de la ciudad. Frustrados, Murdoch y Bumstead rompen la pared, descubriendo que la ciudad no se encuentra en la Tierra, sino flotando a la deriva en el espacio.
Es una tierra plana. Quizás ahora la tierra plana sea un tema muy famoso, pero en 1998, cuando se realizó esta película, no, están en una tierra plana volando por el espacio. Los hombres se enfrentan a los extraños y en la pelea que sigue, Bumstead y uno de los extraños mueren al caer a través del agujero hacia el espacio. El señor Han revela que retiene a Emma como rehén, por lo que Murdoch se entrega para garantizar su seguridad. Los extraños llevan a Murdoch a su hogar bajo la ciudad y obligan a Schreiber a crear una copia de su memoria colectiva para imprimirla en Murdoch y reemplazar su identidad humana, razonando que así se integrará a la mente colectiva y obtendrán la individualidad. Schreiber logra cambiar las jeringas y en su lugar le inyecta la aguja que anteriormente trató de usar. Esta contiene una versión de la vida de Murdoch donde desde su infancia el doctor lo entrena y le ayuda a perfeccionar su habilidad para sintonizar y le entrega conocimiento sobre los extraños y su tecnología. Murdoch despierta con pleno control de sus habilidades y tras liberarse lucha contra los extraños, masacrándolos y derrotando a su líder, el Sr. Wood, en una pelea psicoquinética en lo alto de la ciudad. Una especie de Jesús Cristo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.